Y pues continuando con esta parte de la historia que me pidieron que la contara, de cómo fue que yo llegué para ser entrenador de básquetbol. Quiero regresarme un poco antes de seguir con la historia de cómo fui con el paso del tiempo. Cuando yo estaba chico, pues éramos varios hermanos. Mi papá nos levantaba como a las 5 de la mañana o 6 de la mañana para que nos fuéramos a correr. Sus palabras de él siempre eran, al que madruga Dios le ayuda. Así es de que váyanse a hacer ejercicio, están madrugando, llegan, almuerzan y se ponen a hacer lo que tengan que hacer. Entonces nosotros nos íbamos al parque, nos mandaba él al parque a correr. Era el lugar más cercano de donde vivíamos, no muy cercano, pero era el más cercano. Entonces pues nos íbamos en la mañanita, muy temprano, caminando por las calles solitarias de la ciudad. Las callecitas todavía de piedra, casi todas. Entonces, pues no había miedo que nos diera, porque pues nosotros, yo creo que nos daba más miedo ver las sombras que se daban con los árboles y la luna, ¿no? Entonces, cuando llegamos al parque, pues había muchísimos árboles. Nos escondíamos en un lugar ahí llegando, porque veíamos sombras, decíamos, ahí están los fantasmas, y era la luz que se hacía con el movimiento del aire en los árboles, y la luna pues en conjunto pues hacía que se movieran en las paredes de ahí de las canchas, que se veía movimiento. Era algo muy interesante, porque pues nosotros ni corríamos, nada más llegábamos, nos escondíamos, esperábamos a que se hiciera de día, y entonces pues nada más nos la pasábamos viendo esas sombras que se veían en las paredes. Entonces ya cuando daban las 7:30, pues empezaban a llegar ahí algunos a jugar básquetbol, estaba la canchita, y en la cancha, pues de repente llegaba uno de mis tíos, hermano de mi papá, y pues ya, como que ya nos daba confianza, pero aparte nos veíamos que se ponía a tirar un balón, no sabíamos cómo se llamaba ese deporte, solamente veíamos que estaba tirando al aro. Entonces, cuando, pues, como que queríamos imitarlo, cuando veíamos que tiraba, queríamos imitarlo. Y había veces que nosotros no teníamos un balón de básquetbol, porque, pues, para nosotros ese deporte era como cualquier pelota que se tenía que jugar. Y teníamos un balón de fútbol y nos lo llevábamos y nos poníamos a tirar con ese. Entonces, un día, pues yo desde chico empecé a trabajar en una panadería, y una señora que iba a comprar el pan en la mañana, a diferentes horas, pero en una de esas, pues me vio pasar a mí cuando ya venía de regreso del parque. Y me dice, ¿de dónde vienes? Vengo de jugar básquet. ¿Básquet? Pero pues, ¿traes un balón de fútbol? Y le digo, sí, jugamos con ese balón. Y un día, ahí en la panadería, en tiempo de Navidad, la señora, pues como se llevaba muy bien con todos nosotros, lleva algunos regalos para las personas que trabajábamos ahí. Y me dijo, ven al carro, porque aquí tengo tu regalo. El tuyo está ahí, te lo voy a entregar. Y pues la sorpresa fue que era un balón de básquetbol. Yo lo agarré como con mucho gusto ese balón, porque pues no sé qué me dio, como que el balón me llamó y dijo, pues yo soy tuyo desde ahorita. Entonces, pues ese balón me acompañó durante todo el tiempo, nos lo llevábamos al parque. Había veces que jugábamos fútbol, pero jugábamos con el balón de básquet también. Ese balón, pues, en el momento en que yo me tengo que ir a la Ciudad de México a trabajar, que estaba yo bien chiquillo, yo tenía en ese tiempo, pues, unos 14 años, yo creo. 14 años. Entonces, pues me llevo mi balón. A lo mejor me podía faltar otras cosas, pero mi balón no me faltó. Entonces me lo llevé. Y allá en la Ciudad de México, pues, me iba a tirar. Ahí a unas canchitas que había
en una zona de ahí de México, que estaba el gimnasio Juan de la Barrera y había algunos jugadores que pues jugaban bien. Yo no sabía lo que era un buen jugador y lo que era un jugador de básquet. O sea, la diferencia, yo nada más veía que estaban ahí jugando. Entonces, cuando yo estaba ahí parado, pues se acercaba conmigo un señor canoso. Y siempre me quería estar diciendo cómo tirara. Llegaba, me veía tirando y se acercaba y me decía, a ver, vente, vamos a tirar así. Y ya me explicaba algunas formas. Me decía, no, es que brinca y dura un segundo y sueltas la bola. Y yo me enojaba, yo era muy rebelde. Yo le decía, no, a mí ¿por qué me tiene que estar enseñando? Enseña a otras personas. Y me decía, no, a ti, porque tú estás aquí y yo te voy a explicar a ti. Pero bueno, pues ya lo escuchaba. Entonces un día, pues ya no regresó. Y había otras personas ahí porque llegaban más chavos ahí a tirar, a jugar. Había un gimnasio alrededor y pues ahí en ese gimnasio de piedra, porque era de esos que hacen afuera, no son gimnasios encerrados. Entonces, pues ahí nos poníamos a tirar, pero bueno, llegaron los chavos y yo les dije, oye, ¿y el señor que siempre venía aquí, por qué no ha venido? No, pues ya falleció, no sabemos qué le pasó. Y cuando llego de la Ciudad de México, que me vine precisamente de vacaciones, en esa vez que llego al parque, antes de que pasara lo que ya les conté en la primera parte, pues yo me acuerdo que yo veía ahí a muchos jugadores. Veía la diferencia de los jugadores que estaban en donde yo había estado en la Ciudad de México y los jugadores del lugar, de mi tierra. Entonces, yo no sabía mucho, pero sí veía la diferencia de los jugadores y yo decía, pues es que no se ven iguales los jugadores. Entonces yo veía que eran un poco presumidos los chavos. Se me hizo raro porque yo dije, pues ¿por qué hablan de esa manera los jugadores? Si no, pues primero debe de ser la sencillez para que el jugador pueda crecer. Empecé a analizar algunas cosas y me di cuenta que el futuro en ese deporte, en el básquetbol, pues no había mucho futuro y podía extinguirse o se podía acabar o se acababa de haber jugadores. Y en una vez que yo andaba por ahí echando tiros, escucho que estaban hablando de unos jugadores y les digo, ¿tú conoces a esos jugadores? Sí, pues los vemos en la tele, en el canal 13, que era en aquel tiempo Imevisión. Imevisión. Entonces, pues yo dije, qué raro, pues yo los conocí a ellos en donde yo estaba, en la Ciudad de México. Y ya fue cuando empecé a investigar un poco más acerca de los chavos que hablaban. Me di cuenta que el entrenador que se acercaba conmigo, pues había sido el que había llevado a México a las Olimpiadas en aquella época. Y el señor, pues, se acercaba conmigo, pero yo nunca me imaginé que era uno de los más importantes de México, que se llamaba Constancio Córdoba. Hay muchos libros que después ya empecé a ver que había esos libros y con su nombre de él, y dije, qué raro. Yo nunca me comentó nada él de que había sido él el entrenador de la selección mexicana. Después me dijeron que él había sido reportero de televisión y que a la vez pues era el entrenador de la selección mexicana, que habían ido muchos jugadores en esa época. Yo me imagino que fue de las últimas veces que en aquel tiempo México representó en las Olimpiadas. Entonces, cuando yo veo eso, pues me doy cuenta del entrenador que había estado conmigo y dije, pues qué bonito, ¿no? Haber conocido a una persona que era muy famosa. Él me regaló un libro y por aquí lo tengo todo deshojado ya porque está muy viejo. Me acuerdo, pues él me dijo que me regalaba un libro y pues yo lo he mantenido hasta la fecha. Entonces, pues fue una historia interesante todo eso antes de que yo iniciara en el mundo del básquet, porque
me decía, entrena, tienes talento, tienes forma para poder ser un buen jugador. Yo le decía, no, yo no soy un buen jugador, yo solamente vengo a tirar. No, entrena porque pues es importante que si estás joven y tienes mucha forma para poder ser un buen jugador. Nunca fui un buen jugador, la verdad, soy honesto, porque yo me acercaba y yo era bien rebelde y no hacía caso en lo que me decía. No me importaba a mí eso, yo decía, yo no quiero, pues no hacía nada, simplemente yo no le hacía caso, como cualquier joven rebelde y que va a tirar y no hace caso a una persona que le da un consejo. Pero es parte de la historia que me tocó vivir antes de que yo me viniera o empezara mi carrera o a ayudar a los jóvenes en el aspecto de básquet.